Saludos y bendiciones. Este es un audio de cooperación para la clase de Marcela Castro y la forma en que nos tuvimos que enfrentar, o me tuve que enfrentar al tema de adquirir un nuevo idioma en el campo misionero. Mi nombre es Marco Galde, pastor, profesor de la Facultad de Teología en España y misionero transcultural, sirviendo ya desde el año 2002 en las misiones transculturales. 30 años ligado a las misiones. Salir de Chile a India fue un desafío cultural, pero también un desafío idiomático, por la cantidad de idiomas que se hablan y los dialectos que se hablan. Siendo uno de los principales idiomas del país el hindi, junto con otros 20 idiomas oficiales, siendo el inglés el idioma conector con todos los idiomas. Si pones a alguien del norte, habla con alguien del sur, no se entiende, entonces habla el inglés. O hacen el esfuerzo y aprenden el idioma. Bueno, de hecho hay indios que dominan 3, 4 idiomas, 5 idiomas, algunos sí, con facilidad, aparte del inglés, su lengua materna, el inglés y uno, dos o tres más. Bueno, en el caso nuestro, al llegar a India, en el caso mío, al llegar a India, estuvimos en contacto con un misionero que ya estaba ahí y ya llevaba unos 5 o 6 años y en las mañanas teníamos unas clases sencillas, básicamente de vocabulario, de cómo se decía vaso, mesa, puerta, bueno, esas cositas básicas, ¿no? Y de preguntar qué es eso, qué es esto, adverbios, preposiciones, cositas bien sencillas. Hasta que después ya tomamos un curso más estructurado que se llamaba Touch and Listen, toca y escucha, que consistía en, lo primero, comprar una grabadora de mano, una grabadora pequeña, y pedirle a un nacional, a un nativo, que repitiera el nombre del objeto, lo tocara y lo pronunciara. Él tocaba un vaso y decía Gilas, Gilas. Tocaba el vaso y lo pronunciaba. Entonces nosotros teníamos que hacer lo mismo. Gilas, vaso. Vaso en español, Gilas en hindi. Entonces íbamos siguiendo una pauta, un libro con lecciones, cosas de la cocina, por ejemplo, todo lo que era de la cocina. Él las iba tocando y nosotros íbamos grabando los sonidos y también pues teníamos que repetir el sonido para ver el sonido, el fonema, porque hay sonidos ciertos fonéticos que no tenemos en español y entonces había que practicarlo. Y eso lo hacíamos en la mañana, en casa, durante toda la mañana en casa, practicábamos lo que era el dormitorio, la cocina, el living, cosas así de casa, del mercado, los colores, las frutas, las verduras, los números, yo me llamo, yo vivo en, todas esas frases conectoras con la cultura. Y por las tardes salíamos a la comunidad, por las tardes salíamos al barrio, al mercado, salíamos a comprar. Y el nativo iba con nosotros. Él le explicaba al hombre del negocio, le explicaba quiénes éramos nosotros y ya nos dejaba ahí, nos dejaba solos. Entonces nosotros ya teníamos que dar el paso. Saludábamos al hombre y le decíamos que queríamos 1 kilo de arroz, queríamos o verduras, 1 kilo de zanahoria. Entonces teníamos que usar teníamos que usar lo que habíamos aprendido en la cocina, el nombre de las frutas, las cantidades, ¿cierto? Los volúmenes, 1 kilo, medio kilo, 3/4, todo eso. Y así fuimos aprendiendo y hasta el punto de llegar a un nivel intermedio porque después ya tuvimos que salir, pero pudimos ya saludar a la gente, decir el nombre, preguntar por un color, preguntar por una dirección, ¿cierto? La hora, por dónde puedo ir al banco, a la estación, cuando necesitábamos movilizarnos y tomábamos los rickshaws, que son las bicicletas con los hombres que las manejan ahí con un carrito. Entonces los parábamos a los hombres y les decíamos necesitamos ir a tal lugar y el hombre nos preguntaba ¿cuántos pasajeros son? Y nosotros respondíamos somos 2, somos 3 y ahí venía la discusión por el precio. Kitna, ¿cuánto es? Kitna, ¿cuánto es? Y ahí discutíamos el valor, el precio, el regateo, como se conoce, hasta llegar a un acuerdo por el valor del viaje. Y así fuimos aprendiendo y lenguaje también, aprendimos bastante lenguaje de iglesia, canciones también en hindi. La escritura es un poco más complicada porque los caracteres son Devanagari, no son romanos los caracteres, entonces la lectura es un poco más complicada. En el caso de la literatura Devanagari, el alfabeto de Devanagari, igual tiene vocales y consonantes, pero tiene, por ejemplo, vocales amplias,
o cerrada, abierta o cerrada. Por ejemplo, tenemos la A normal, A, y tenemos la A. En las consonantes también hay 4 tipos de consonantes. Por ejemplo, está la T, ¿cierto? Ta, ta, esa es TH, ta, ta. Hay una diferencia ahí entre la ta y la ta. Y las otras T son T que van al final de la glotis, atrás. Ta, van más atrás. Entonces todo eso uno lo va aprendiendo en el día a día. Aparte del alfabeto que uno lo va memorizando. Y en el Devanagari se escribe bajo la línea. En el caso nuestro escribimos sobre la línea. Va la rayita y sobre la rayita escribimos. En el Devanagari no, la rayita va arriba y las palabras cuelgan de la línea. Así que bueno, así fuimos aprendiendo el idioma. En el caso de Rodrigo, él estudió allá en el colegio indio y bueno, él tuvo más posibilidades de leer, escribir, hablar y escuchar el idioma. Fue completo su desarrollo en ese sentido. En el caso nuestro, más hablar y memorizar un vocabulario medianamente para poder comunicarnos. Bueno, me extendí un poco, pero era un poquito para comentar cómo fue el caso nuestro de la adquisición de una nueva lengua, en este caso el hindi en la India. Gracias a la profesora también por la oportunidad. Marcela, gracias.